Está con nosotros el doctor Javier Zavala Egas, abogado defensor de Diario El Universo. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, gracias. Diario El Universo y sus directivos han alegado varias nulidades en este proceso, desde la designación de jueces hasta la realización de la última audiencia, pasando por la sentencia de primera instancia. ¿Hay algo que les hayan aceptado los jueces ad hoc? Bueno, absolutamente nada. Todas las pretensiones de nulidad nuestra desde el inicio del proceso, empezando por la más grave, que es aquella de que un juez penal no puede sindicar, acusar, procesar penalmente a una persona jurídica. Ni siquiera eso, que vicia de nulidad todo el procedimiento, ha sido aceptada. No digamos la falta de competencia de los jueces golondrina, no digamos una audiencia de juzgamiento o de sustentación de recursos que se hace sin que la providencia que la ordena se ejecutoríe, no digamos nada de eso, o sea, no han aceptado nada. Ahora, el presidente Correa y sus abogados han afirmado que este juicio es histórico, pero eso obviamente depende de cómo se lo mire. Jurídicamente, ¿será porque es la primera vez que se ha incriminado a una persona jurídica y no a una persona natural? ¿Y porque se exige una indemnización por daño emergente y lucro cesante, cuando eso solo se produce en el caso de un daño físico? Esos serían los más prominentes hitos jurídicos de este juicio histórico que realmente deja una huella en la historia judicial del país. A ver, yo coincido en que este es un juicio histórico, en eso estoy plenamente de acuerdo, pero para mí es histórico porque evidencia la caída más clamorosa de la función judicial en las garras del poder político. Es decir, yo creo que la función judicial en este momento es un simple instrumento de persecución y eventualmente de enriquecimiento del poder político. Más allá, cuando sin cuidar la ética pública, en este proceso el acusador particular es el mismo presidente de la República, con sombrero de ciudadano, pero presidente de la República. Entonces el poder político es mucho más evidente, mucho más claro, sobre todo con todas las trafacías que se han hecho dentro de este proceso. Ahora, justamente ese aspecto del desdoblamiento del presidente. El presidente presenta su acusación como una acción privada, pero pide aplicar la pena de cárcel con el agravante del artículo 493 del Código Penal a favor de los funcionarios públicos. Sin embargo, el artículo 424 de la Constitución establece la supremacía de los derechos más favorables que reconozcan los tratados internacionales de derechos humanos. Incluso el Código Orgánico de la Función Judicial en sus artículos 4 y 5 ordena la aplicación directa e inmediata de la Constitución a los jueces, lo cual implica que la pena de prisión es inaplicable. Entonces, según el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿hasta qué punto están los jueces obligados a aplicar directamente la Constitución sin que sea necesario derogar el artículo 493 del Código Penal, como se dice? Eso tengo entendido que ya está resuelto en el propio Código Orgánico que dictó este gobierno. Definitivamente, Alfredo, y no solo eso, sino que en varios momentos del proceso hemos pedido que se suspenda el procedimiento y que se consulte a la Corte Constitucional la vigencia o validez de estos delitos, justamente por lo que usted establece, esta contradicción con principios y declaraciones internacionales frente al delito de injurias. Claro, y en el capítulo primero del Código Orgánico hay una serie de artículos que hablan de eso, incluso del procedimiento. Cuando el juez tenga una duda, que lo consulte a la Corte, pero ni siquiera eso lo han atendido. También lo han pedido ustedes. Lo hemos pedido, lo que pasa es que la respuesta simplemente ha sido no tenemos ninguna duda. Entonces, frente a ello y frente a las certezas presidenciales en tiempos, en fallos, en jueces, no tenemos pero realmente... Pero las certezas judiciales coinciden con las presidenciales. Ah, por supuesto. De que hay que derogar el Código Penal, el artículo 493, cuando eso no es necesario. Claro, lo que pasa es que el presidente de la República quiso evitar un juicio de acción pública y un juicio por desacato, una figura que está realmente desprestigiada. Quiso evitar un juicio de acción pública porque los juicios de acción privada son maleables, son más manipulables. Ese es el tema. En cambio, en los delitos de acción pública se iba a abrir el procedimiento, se iba a hacer mucho más público e iban a entrar más de frente, más evidentemente, temas que el presidente no quiere que se toquen en el proceso, como por ejemplo los detalles del 30S. Pero hay otro detalle, usted hace unos minutos se refería a esto del enriquecimiento, que justamente hay dos formas. Yo quisiera que usted le explique a los televidentes sobre esta cuestión de la indemnización, porque hay dos figuras, la que penal, la civil, o sea, la una por daño moral, la otra cuando es justamente daño emergente y lucro cesante. Por ejemplo, cuando se provoca un daño físico, que mañana le vuelen la antena a una radio y que deje de transmitir, tienen que pagarle la antena y pagarle los días de lucro cesante. Sí. Pero en este caso, ¿cómo es que se alega daño emergente y lucro cesante
cuál fue el daño físico que sufrió el presidente y qué lucro tiene un presidente para pedir 80 millones de dólares. Pero ahora lo baja a 40, pero igual. Justamente, Alfredo, usted cita una confusión que existe dentro de este proceso. Confusión ex profeso y a propósito, pero una confusión. Producto de un delito, la ley establece que pudieran haber una indemnización civil de daños y prejuicios. El daño emergente es el daño material, el daño físico que el delito provoca. Y el lucro cesante es lo que el afectado ha dejado de percibir con motivo de este delito. Corre por cuerda separada el tema del daño moral, que son las afecciones emocionales, espirituales, de otro tipo que el ciudadano sufre. En este proceso, en los 40, en los 80 millones que se han pedido, entra todo y entran ridiculeces, como por ejemplo decir que como el presidente de la República es el administrador del Estado y maneja miles de millones de dólares, este delito lo afecta y por lo tanto la cuantificación de la indemnización debe ir en función del patrimonio que él ha manejado, lo cual es una ridiculez. Claro, además en el caso de daño físico, si una persona sería, en el caso por ejemplo que alguien le provoque alguna lesión o un bien material, un vehículo, la cerca de una casa, etcétera. Pero, y luego respecto a eso del lucro cesante, se establece como argumento que son 80.000 millones de dólares que él ha manejado en los 4 años de gobierno, 20.000 millones de presupuesto cada año. Así es. Pero él lo maneja eso como un servidor público, él no está haciendo negocio con eso. Por supuesto, y él no es que maneja cada rubro del presupuesto, él es un administrador general. Pero, por último, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿de qué modo él se va a ver afectado con el delito para eso? No entiendo. Ahora él rebaja generosamente esto a 40 millones, pero igual 40 millones es algo totalmente desproporcionado, porque suponiendo que sea como profesor que lo afecte, igual que llegaría a algo parecido a lo que fue con lo del Banco del Pichincha, unos $500.000, pero siendo también exagerado. Como profesor dentro del proceso y en la audiencia se le calculó aproximadamente 4 o 5 mil dólares mensuales, que sumarán pues $60.000 al año. O sea, ¿cómo por lucro cesante en el evento que deje de ser profesor va a llegar a 40 millones de dólares? O sea, no eso sí, sentido. Por culpa del escrito de Palacio hubiera dejado de ser profesor. Supuestamente. Pero tampoco ha ocurrido. Así es, eventualmente, así es. Ahora, en caso de ser desfavorable la sentencia, para Diario El Universo, por supuesto, aún tienen los recursos de casación ante la Corte Nacional y la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se examina en casación y qué es lo que se examinaría en la Corte Constitucional? En el tema casación vamos orientados básicamente en función de violaciones de ley en sentencia, porque lo que dentro de un proceso penal se casa es la sentencia. Si en la sentencia hubo falsa aplicación de la ley, errónea interpretación de la ley, en ese momento la Corte Suprema, hoy Corte Nacional, debería casar la sentencia, es decir, revocarla automáticamente. Y por la vía de la Corte Constitucional, lo que se analiza son los abusos de derecho que se han cometido o a las reglas del debido proceso para provocar ese fallo, esa providencia o esa sentencia. Referente al debido proceso, pero también está pendiente aquello de la aplicación directa de la Constitución, de que no se... Por supuesto, la Corte puede asumir también ese tema sin ningún problema. Ahora, finalmente, ¿cuándo será la audiencia? ¿Para el jueves, como anunció el presidente de la Sala, o para mañana, como dice el presidente Correa, o pero para usted no debe tener la más mínima duda que los tiempos judiciales son los tiempos presidenciales. Cuando el presidente ha querido que se hagan diligencias, se hacen. Cuando el presidente no ha querido, no se han hecho. El presidente dijo la vez pasada, hasta esta semana se hace. El viernes se hizo la audiencia. El presidente dice, el jueves no puedo. El martes se hace. No tenga la menor duda. Doctor Zavala, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días.